¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra restauración? ¿Reparar algo de tu casa, de tu comunidad o de tu país? Generalmente pensamos que esto solo se aplica a cosas materiales. Y es correcto, porque esto nos lleva a considerar la restauración que está en el corazón de Dios, la restauración espiritual. En esta nos enfocaremos. El tema de nuestra reflexión es plena restauración para nuestra vida. Está basada en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 20 al 21, que dice así: Y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Veamos algo del contexto anterior. En el libro de los Hechos, como dijimos en el capítulo 1, narra la reunión del Señor Jesús con sus 11 apóstoles antes de ascender al cielo. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Pero los apóstoles todavía pensaban en el reino del Mesías como poder político. Recordemos que la nación se encontraba sometida al Imperio Romano. Entonces le hacen una pregunta. Está en Hechos 1, versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les respondió: No les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Y hacemos un paréntesis. Dios el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir los hechos a nivel personal, nacional o mundial. Pero veamos entonces cuál es nuestra palabra clave. Nuestra palabra clave es restauración. Con la ayuda del Espíritu Santo veremos dos aspectos. Uno es la restauración bíblica y vamos a retomar lo que leímos de Hechos y vamos a buscarla en el libro de Nehemías, Antiguo Testamento. Y un segundo punto, ¿cómo entendieron los apóstoles la restauración? Y vamos a ver allí qué es la restauración espiritual, y para esto nos vamos no vamos a ver todo, solamente algunos aspectos en los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. Pasamos entonces a la primera parte, que es la restauración bíblica. Vamos a ver una definición de lo que es restauración. En la Real Academia de la Lengua dice que restauración es restaurar en salud, hogar u organización. También significa completo, terminar un periodo o tarea. Perfecto. Pero ahora, ¿cuál es la trascendencia de la restauración bíblica? Restaurar significa restablecer la condición original de algo. En la Escritura, cuando algo es restaurado por la voluntad de Dios, siempre crece, se multiplica y se mejora, de manera que su condición final supera su estado original. Dios multiplica y respalda cuando restaura. Un significado hermoso también, o una frase sinónima, es otra vez vivir. Y vamos entonces al libro de Nehemías para considerar la restauración del muro de Jerusalén. En Nehemías, en su capítulo 3, el verbo restaurar se menciona 35 veces en este capítulo, el capítulo 3. El significado del verbo restaurar en hebreo une las cualidades del carácter de la persona que realiza esta acción y el efecto de lo que hace esta persona. Entonces, carácter y efecto. Escuche. En Nehemías 3, restaurar es una palabra hebrea, hazak, que se refiere al carácter. Y entonces vea las características. Ser fuerte y valiente. Se refiere también al efecto, que es ayudar, reparar, fortificar, amparar, reedificar, restaurar, vencer. Entonces,
¿Qué tipo de hombres se necesitan o de personas para la restauración, para tomar parte en la restauración? Un carácter, ser fuerte y valiente. ¿Cuál va a ser el efecto de esa persona dispuesta a participar en la restauración? Ayudar, reparar, fortificar, amparar, reedificar, restaurar, vencer. Es luchar desde una posición de victoria. Seguimos con el libro de Nehemías. Este libro se enfoca al aspecto práctico y cotidiano de nuestra fe en Dios. Nehemías exhortaba y alentaba al pueblo a mostrar su fe en sus obras. Se había reconstruido el templo bajo Zorobabel. Años más tarde, con Esdras, vino un avivamiento al pueblo. Y 13 años después, Nehemías llegó a Jerusalén a reedificar las murallas. Para mantener su integridad como pueblo de Dios, tenían que protegerse de quienes vivían fuera de la ciudad. En el tiempo en que se edificaba la muralla, los creyentes que trabajaban en la obra bajo la dirección de Nehemías se sobrepusieron al desánimo, burlas, conspiraciones, amenazas y agresiones físicas. Vean ustedes cómo es el carácter y es los resultados. Y son los resultados. Volvamos entonces a nuestro comentario. Dios escogió a Nehemías, un hombre de corazón compasivo. Lo colocó en el lugar preciso, en el momento preciso. Lo dotó de su Espíritu Santo y lo envió a realizar prodigios. Con Nehemías como gobernador y Esdras como guía espiritual, el pueblo fue restaurado para vivir y obedecer la palabra de Dios. Y aquí quiero nada más hacer una pequeña nota. Al leer los libros de Esdras y Nehemías obtenemos enseñanzas que fortalecen nuestra fe. ¿Qué necesitamos? Obediencia, compasión, oración, colaboración, valor, tenacidad o sabiduría. Veamos entonces 4 principios o enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Primera, la obediencia a la voluntad de Dios nace muchas veces de la compasión y del amor a Dios y al prójimo. Segunda, se requiere la cooperación con otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tercera, la oración ferviente y la proclamación de la palabra de Dios en la que se revela su voluntad. Cuarta, la valentía debe manifestarse como tenacidad que rehúsa todo compromiso que intente apartar de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál enseñanza necesita? Ponga su necesidad en las manos de Dios. Él lo guiará y lo respaldará. Y pasamos a la segunda parte, la restauración espiritual. Ya en el Nuevo Testamento nos vamos a ver el principio de la Iglesia de Cristo. Y con respecto a la Iglesia de Cristo, Dios quiere hacerla majestuosa y gloriosa. Algo diferente, un pacto nuevo por medio de Cristo Jesús. Leemos en Efesios 5, versículos del 23 al 29. Permítame tomar solamente algunas frases. Y dice así: Cristo es cabeza de la iglesia. Él es su Salvador. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo la cuida y la sustenta. Bueno, yo quiero enfocarme en esta última palabra que leímos. Sustentar es dar lo necesario para la vida, edificar. Mantener firme, mantener sin flaquear, fortalecer, dar valor, impedir la ruina, proteger, defender. Cristo hace todo esto y más por su iglesia porque la ama.
pero también nosotros le amamos a Él, Cristo espera su respuesta. Y veamos entonces ahora, para continuar con este punto 2, ¿cómo entendieron los apóstoles la enseñanza de la restauración? En Hechos 1:15 dice que estaban ellos reunidos y eran como 120. En Hechos 2, versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el inicio del cumplimiento de la promesa del Señor Jesús que dijo en Hechos 1, versículos 5 y 8. Entonces, los apóstoles llenos del Espíritu Santo hablan sobre arrepentimiento y conversión. Y nos vamos a enfocar entonces en esas dos palabras, arrepentimiento y conversión. Y pasamos a ver algunos aspectos en el libro de los Hechos capítulos 3 y 4. Y veamos algo del contexto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace un llamado a retornar a Dios para ser limpios del pecado. Este retorno a Dios dará como resultado la presencia del Señor en medio de su pueblo y también preparará el regreso de Cristo. Fíjense ustedes muy bien, el llamado para retornar a Dios y ser limpios de pecado. Este retorno a Dios va a dar como resultado la presencia del Señor en medio de su pueblo, pero también preparará el regreso de Cristo. Y en el capítulo 3 habla de Pedro y Juan subiendo a orar juntos al templo y la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Pedro y Juan suben juntos al templo a orar. Ven en la puerta a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Estoy tomando solamente algunas frases, no es todo literal. Usted puede leerlo en su Biblia. Y entonces empieza Pedro a predicar en el pórtico de Salomón a todos los que se reunieron. Esto está en los versículos 13 al 21 y el versículo 26. Voy a leer también algunas frases de esta prédica del apóstol Pedro. Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha dado Dios esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. A ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vea usted que está en la misma predicación los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y hay un propósito, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero hasta ahí estaba hablando el apóstol cuando son arrestados y se les lleva ante el Sanedrín. Esto está en el capítulo 4. Pero en el capítulo 4, el versículo 4 dice así: muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los líderes religiosos celosos los pusieron en la cárcel, y al día siguiente, ante el Sanedrín, Pedro les da el mensaje del Evangelio. Voy a leer algunas frases de los versículos 10 al 12.
sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está ante ustedes sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora quiero preguntarle, ¿usted busca su salvación? ¿Ya la ha experimentado? ¿Ya está seguro? ¿Sí? Pues si no la tiene todavía, estas palabras le dicen que la salvación solo la puede encontrar en Jesucristo. Vayamos entonces a una conclusión. El arrepentimiento no es solo una vez en la vida del creyente. Somos imperfectos y podemos caer en pecado. Vivamos siempre una plena restauración para nuestra vida. Necesitamos cuidar nuestra relación con Dios, pedirle que nos muestre nuestra condición y proceder al arrepentimiento las veces que sean necesarias. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo invito a que hagamos una breve oración para responder a Dios sobre todo lo que nos ha enseñado y lo que es tan útil y tan valioso para nuestra vida. ¿Quiere acompañarme? Y cada uno podemos orar lo que hay y decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que hoy nos has enseñado en tu palabra. Gracias por la restauración espiritual que nos ofreces por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Líbranos de todo autoengaño que nos aparte de ti. Por favor, restáuranos, Señor. Acércate a cada persona que arrepentida busque tu perdón. Concede plena restauración en su vida personal y familiar a todos aquellos que la necesiten. Gracias por escuchar nuestra oración. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y conceda las peticiones de su corazón. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a mis dudas ahuyentó. Me transformó. Mi esclavitud se terminó. Mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí. Eterno amor, gracias sin fin. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Mi esclavitud
mí, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí, su amor me salvó. Me salvó. Su amor que me salvó. Su amor. Sí. Su amor que me salvó. Sí. Su amor que me salvó. Tu amor eterno. Que me salvó. Mi esclavitud se terminó. Mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí. Eterno amor, gracias sin fin. Mi esclavitud se terminó. Mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí. Eterno amor, gracias sin fin. Eterno amor, gracias sin fin. Eterno amor, gracias sin fin.